San Lucas 4, 23 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo en la sinagoga: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí, en tu tierra, todo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Había también muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, sacaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba construida la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Cuando Dios no actúa como esperamos. Un evangelio que incomoda. Hermanos y hermanas, el evangelio de hoy es uno de los más duros y desconcertantes de todo el ministerio público de Jesús. No porque Jesús diga algo violento, sino porque revela la violencia del corazón humano cuando Dios no responde a nuestras expectativas. Jesús vuelve a Nazaret, su pueblo. El lugar donde creció, donde trabajó con José, donde jugó de niño, donde rezó en la sinagoga desde pequeño. Allí donde todos lo conocen. Y precisamente allí ocurre el rechazo más fuerte. Este evangelio nos obliga a hacernos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué hacemos cuando Dios no actúa como nosotros queremos? Médico, cúrate a ti mismo, la fe condicionada. Jesús anticipa lo que la gente piensa. Haz aquí lo mismo que hiciste en Cafarnaúm. Nazaret quiere milagros. Quiere pruebas. Quiere señales espectaculares. Pero no quiere conversión. Esta es una tentación muy actual. Muchas veces nosotros también le decimos a Dios: si me amas, sálvame de esta enfermedad. Si eres Dios, resuelve este problema. Si estás conmigo, dame lo que te pido. No buscamos a Dios por quien Él es, sino por lo que esperamos recibir. Nazaret no quiere un Mesías que confronte, sino uno que entretenga. No quiere un Salvador, sino un proveedor de milagros. Nadie es profeta en su tierra, el desprecio de lo cercano. Jesús pronuncia una frase que duele. Nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque lo conocido se vuelve ordinario. Porque lo cercano deja de valorarse. Porque creemos que sabemos quién es Dios, y dejamos de escucharlo. Nazaret no puede aceptar que el hijo del carpintero sea el Mesías. Su familiaridad se convierte en obstáculo. También a nosotros nos pasa. Nos acostumbramos a la misa. Nos acostumbramos a la palabra. Nos acostumbramos a los sacramentos. Y lo sagrado deja de sorprendernos. El ejemplo de Elías y Eliseo, un Dios que rompe fronteras. Jesús recuerda dos historias que enfurecen a sus oyentes. La viuda extranjera de Sarepta. Naamán, el sirio leproso. Ambos no eran israelitas, pero recibieron la gracia de Dios. El mensaje es claro y escandaloso. Dios no se deja encerrar en privilegios religiosos. La gracia no es propiedad de nadie. Esto hiere el orgullo espiritual. Nazaret se siente desplazado. Israel se siente cuestionado. Jesús les dice, en el fondo: ustedes creen que Dios les pertenece, pero Dios es libre. Cuando la fe se transforma en violencia, la reacción es brutal. Se llenaron de ira y quisieron despeñarlo. ¡Qué impresionante! El mismo Jesús que minutos antes era admirado, ahora es rechazado y condenado. Así actúa el corazón humano cuando la verdad confronta. Cuando Dios desenmascara nuestra soberbia. Cuando nos pide cambiar. Cuando nos saca de nuestra comodidad. La fe sin humildad se vuelve fanatismo.
La religión sin conversión se vuelve violencia. Jesús pasa en medio de ellos, la libertad de Dios. El Evangelio termina con una frase misteriosa. Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. No porque huyera. No porque tuviera miedo. Sino porque su hora aún no había llegado. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios no se impone. Dios no obliga. Dios respeta nuestra libertad, incluso cuando lo rechazamos. Jesús sigue su camino. La gracia no se detiene. El reino continúa, aunque algunos lo rechacen. Aplicación a nuestra vida hoy. Este Evangelio nos interpela directamente. ¿Acepto a Dios solo cuando me conviene? ¿Me molesta cuando su palabra me corrige? ¿He intentado usar a Dios en vez de adorarlo? ¿He cerrado mi corazón creyendo que ya lo sé todo? Nazaret no perdió a Jesús porque él se fuera. Lo perdió porque no quiso cambiar. Un llamado a la humildad y a la fe auténtica. Hermanos, Dios sigue hablando hoy. Pero muchas veces no lo reconocemos porque no habla como esperamos. No actúa como queremos. No confirma nuestras seguridades. La verdadera fe no exige milagros. La verdadera fe confía incluso cuando no entiende. ¿Lo dejamos pasar o lo acogemos? Jesús pasa hoy también en medio de nosotros. En su palabra. En la Eucaristía. En el pobre. En el perdón. En la cruz cotidiana. La pregunta final es esta. ¿Lo dejaremos pasar o lo seguiremos? Que no nos ocurra como a Nazaret. Que tengamos un corazón humilde. Que sepamos reconocer a Dios incluso cuando no actúa como esperamos. El rechazo al profeta y el espejo de nuestro corazón. Nazaret no es solo un lugar, es una actitud del corazón. Hermanos, Nazaret no es solo un pueblo de Galilea. Nazaret es una actitud espiritual. Nazaret es el lugar donde Dios habla, pero no lo escuchamos. Dios se manifiesta, pero lo minimizamos. Dios se acerca, pero lo rechazamos. Nazaret representa al corazón que dice: a Dios ya lo conozco, no necesito que me enseñe nada nuevo. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos convertido en Nazaret? Cuando creemos que ya somos buenos cristianos. Cuando pensamos que la conversión es para otros. Cuando nos molesta que la palabra nos confronte. El gran pecado de Nazaret, la soberbia espiritual. Nazaret no rechazó a Jesús por ignorancia, sino por soberbia. Ellos decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, lo conocemos. Sabemos de dónde viene. No puede enseñarnos nada. La soberbia espiritual es peligrosa porque usa la religión como escudo. Cree que ya no necesita cambiar. Se siente con derecho sobre Dios. Y cuando Dios no actúa según nuestros criterios, nos enojamos. Dios no se deja manipular. Jesús se niega a hacer milagros en Nazaret. No porque no tenga poder, sino porque el milagro sin fe no convierte. Dios no es un amuleto. Un mago. Un cajero automático de bendiciones. Dios es Padre. Y un Padre educa, corrige, espera y ama. Muchos quieren milagros, pero no quieren cruz. Quieren bendiciones, pero no compromiso. Quieren cielo, pero no conversión. La viuda extranjera, la fe humilde que abre el cielo. Jesús menciona a la viuda de Sarepta. Era mujer, viuda, extranjera, pobre. Y, sin embargo, creyó. Cuando Elías le pidió el último pedazo de pan, ella confió. Y por esa fe, el aceite no se acabó y la harina no faltó. Esto nos enseña algo clave. Dios no mira la nacionalidad. Dios no mira el estatus. Dios mira el corazón humilde que confía.
Naamán el sirio, obedecer aunque no entendamos. Naamán era poderoso, pero leproso. Esperaba un milagro espectacular. Eliseo solo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se enfureció. Casi pierde la sanación por su orgullo. Pero cuando obedeció, fue sanado. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo sencillo? Perdonar. Confesarnos. Orar. Cambiar una actitud. Y nosotros lo rechazamos porque no es espectacular. El rechazo a Jesús continúa hoy. No pensemos que este evangelio es solo historia pasada. Hoy Jesús sigue siendo rechazado. Cuando se elimina a Dios de la sociedad. Cuando la fe se vive solo de apariencia. Cuando se relativiza el pecado. Cuando se persigue la verdad. Cristo sigue siendo llevado al precipicio. En la familia. En la cultura. En la conciencia. La violencia del corazón cerrado. Nazaret pasa de la admiración al odio en minutos. Así es el corazón que no se deja convertir. Se entusiasma rápido. Se decepciona rápido. Rechaza cuando es confrontado. La violencia no comienza con las manos. Comienza en el corazón que se cierra a la verdad. Jesús no se queda donde no lo quieren. Este es un punto fuerte del Evangelio. Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Dios insiste, pero no obliga. Llama, pero no fuerza. Cuando el corazón se cierra, la gracia pasa de largo. Qué frase tan seria para nuestra vida espiritual. Dios puede retirarse si no lo acogemos. ¿Qué hacemos cuando Dios nos incomoda? La pregunta central de este evangelio es: ¿qué hago cuando Dios no piensa como yo? ¿Lo escucho? ¿Lo acepto? ¿Me convierto? ¿O, como Nazaret, me enojo? ¿Lo rechazo? ¿Lo saco de mi vida? Un llamado urgente a la conversión. Hermanos, este evangelio no es para señalar a otros. Es para mirarnos por dentro. Cada uno debe preguntarse: ¿dónde me estoy resistiendo a Dios? ¿Qué palabra no quiero escuchar? ¿Qué cambio estoy evitando? Conclusión final: hoy Jesús pasa delante de ti. Hoy Jesús pasa delante de nosotros. En esta palabra. En esta homilía. En este momento. No lo empujemos al precipicio de la indiferencia. No lo rechacemos con excusas religiosas. Abramos el corazón. Aceptemos la verdad. Dejemos que nos transforme. Que no se diga de nosotros: Jesús pasó y siguió su camino. Sino: Jesús pasó y fue acogido. Amén. Por favor, suscribirse a nuestro canal. Gracias. Bendiciones.